Muy buenas noches, bienvenido a la Escuela Bíblica No Dominical. Esta es la voz de la Primera Iglesia Bautista de Fajardo y su instructor Dave Cortés. Hoy estaremos leyendo la lección número 8 del Manual del Discípulo, que se titula ¿Quién está en control? ¿Quién está en control? Y continuamos los estudios bíblicos en tiempo de COVID. El COVID no nos detiene, ¿verdad? Seguimos para adelante, independientemente que tengamos distanciamiento social. Estamos siempre, ¿verdad? Pendientes a nuestra meta de estudiar la palabra del Señor. Y primero que todo empezamos con un auspicio de nuestra clase. Esta clase es auspiciada hoy por el Centro Familiar Montesión, el lugar ideal para hacer retiros. La misión del Centro Familiar Montesión es proveer espacios saludables para encuentros de crecimiento espiritual dirigido al fortalecimiento de los principios y los valores del reino de Dios entre nosotros. Si te interesa conocer más, solo llama al 787-949-4489. Además, para aquellos que Dios ponga en su corazón apoyar este ministerio, pueden utilizar el código QR que pueden ver en la pantalla para hacer link a la cuenta de Montesión y dar su ofrenda de 5, 10, 20 dólares, lo que usted desee. Toda ofrenda ayuda a mantener operando el centro y mantiene viva este espacio tan necesario para nuestra comunidad. Centro Familiar Monte de Sion, el lugar ideal para hacer tu retiro. Muy bien, como ya les mencioné, hoy es la lección número 8, ¿quién está en control del texto bíblico? Y vamos a estar discutiendo Job 42 del 1 al 10. Job 42 del 1 al 10. Ya esta es la tercera clase, ¿verdad? De que estamos discutiendo a Job. Así que continuamos. Han sido unas clases media áridas, para no decir otra cosa. Así continuamos, ¿verdad? Hoy vamos a discutir en dos partes. Dios es todopoderoso y validando la rectitud de Job. Y comenzamos con una pequeña oración. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Te pido, Señor, que seas con cada una de las personas que escucha esto, Señor, esta clase, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nuestros corazones, Señor, y nos dé un espíritu de humildad, Señor, para ser obedientes a esta poderosa palabra, Señor, que aprendamos y seamos transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y empezamos ahí, es medio triste la clase, así que, pero seguimos. Hoy vamos a estar hablando del tema de la restauración. En la Biblia este concepto hace referencia al Dios que renueva y restaura su creación. Si usted ve la naturaleza perfecta, ¿verdad? Es este ciclo, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a ver los árboles, el árbol, ¿verdad? La semilla crece, madura, ¿verdad? Se hace adulta y eventualmente muere y retorna a la tierra y vuelve a renacer a través de otra, ¿verdad? Otra vida y completando el ciclo de vida, ¿verdad? Y entonces este concepto de la restauración también es un ciclo, ¿verdad? Hemos mencionado esto anteriormente, un ciclo cósmico, ¿verdad? En el caso humano Dios crea, el humano, ¿verdad? Goza de la creación, cae, está la caída y después Dios tiene una intención específica de redarguir a su pueblo y hace un tipo de esfuerzo, ¿verdad? Buscando esa restauración. Y este caso es bien importante porque es el ciclo, se completa el ciclo, gran ciclo ¿verdad? Del sufrimiento de Job en la clase de hoy. Por fin se cierra el ciclo. Y el libro de Job es un libro fascinante, ¿verdad? Aborda el problema de la teodicea, es decir, porque Dios permite el mal en el mundo, ¿verdad? La teodicea es como si fuera la odisea, una odisea, ¿verdad? Es como a través de nuestras vidas nosotros tenemos estos ciclos, ¿verdad? Donde muchos de nosotros podemos sentir el sufrimiento. Y es en realidad el libro de Job es muy antiguo, como les he mencionado anteriormente, escrito entre los siglos 4 al 6, al 7 antes de Cristo. Son muy viejos, ¿verdad? Y eso, no solamente eso, sino que es un poema, para que sepan, ¿verdad? Cuando nosotros vemos los libros más antiguos que nosotros recordamos, como podemos usar de referencia a Job, pero también la Ilíada que la mencioné, o la Odisea,
cómo era que estas personas podían recordar, porque todo esto se hacía verbalmente, la gente lo hablaba, cómo se lo memorizaban y cómo pasaba de generación en generación, porque muchas de estas cosas estaban antes que estuvieran desarrollado la escritura como nosotros la conocemos hoy. Así que la forma es bien fácil, aunque a nosotros ya esas técnicas las hemos perdido porque usan otras tecnologías, somos capaces de hacerlo. Y la forma es que estos eran poemas. Y los poemas tienen un ritmo y tienen una historia y las personas se aprendían esa canción. Un poema con música es una canción. Y hasta textos así de gordos, ¿verdad? Las personas eran capaces de recordarlas a través de las canciones, ¿verdad? Y los capítulos. Así que Job en sí es un libro que es en realidad un poema, ¿verdad? Y que discute eso. ¿Por qué Dios permite mal en el mundo? ¿Por qué, verdad? Y yo sé que ahora nosotros estamos enfocados en todo lo que nos está ocurriendo, pero, ¿verdad? Y es lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Eso es lo más importante para nosotros. Porque algo que no hemos vivido nosotros, pues no es tan importante para nosotros, ¿verdad? Pero son ciclos, ¿verdad? Que ha ocurrido, lo vemos ahí. En la primera foto ahí pueden ver la Gran Depresión de los Estados Unidos, ¿verdad? Donde había hambre constantemente y no es como ahora que el gobierno podía sacar el PUA y ayudar de alguna manera a estas personas que estaban en problemas. En ese tiempo el gobierno no tenía la dimensión ni los recursos económicos para ayudar a su población, de manera que la población murió de hambre, ¿verdad? Gente muriendo de hambre. De igual manera, aproximadamente un 25% de la población, que en Puerto Rico son 3 millones, 3.5 millones, ¿verdad? Pues 3 por 2, 4, 3 por 2, 6, o son 650,000 más o menos personas, el equivalente a eso que hubieran muerto en el tiempo de la peste bubónica. Son dimensiones, cosas bien gigantescas que han ocurrido en otro tiempo, pero el que nos tocó vivir también ocurre. ¿Y por qué le ocurre cosas malas a la gente buena? Esa es parte de la discusión del libro de Job. Y como les mencioné, este poema de Job, hemos estado hablando en diferentes partes. Tiene un prólogo, que es la historia, ¿verdad?, de la introducción. Tiene el monólogo de apertura. En el prólogo es Dios hablando con Satanás, ¿verdad? En el monólogo de apertura vemos diferentes ciclos donde Job, y lo vimos en otras clases, conocemos a Elifaz, a Bildad, también a Zofar, los tres amigos de Job, y sus monólogos iniciales. ¿Ves? Piensen que la forma en que esto llegó a nosotros es a través como una obra de teatro, un poema, ¿verdad? Donde cada persona eran personas que lo actuaban, ¿verdad? En este teatro, ¿verdad? Y ocurren estos tres monólogos, ¿verdad? Que parcialmente vimos en las clases pasadas, ¿verdad? Se mencionaron someramente de algunos puntos que mencionaban estos monólogos. Y después, en la parte 4 del poema, Dios tiene un discurso y contesta todas las preguntas, todas las dudas, todas las malas interpretaciones que hicieron los amigos de Job. Todas esas cosas Dios contesta, y lo más interesante, ¿verdad? Y es uno de los capítulos más fascinantes de todo el libro, ¿verdad? En las contestaciones de Dios, es que Dios hace preguntas en vez de contestarle, preguntas que nos pone en nuestra perspectiva, ¿verdad?, de quiénes somos nosotros. Y hoy estamos en el epílogo. Hoy vamos a estar en el ciclo, cerrando el ciclo del poema, en el epílogo, y vamos a estar hablando de la restauración de Job. La restauración de Job, y vamos a estar hablando de eso. Y la primera parte se titula Dios es todopoderoso. Y el texto, ¿verdad?, se encuentra en Job 42, 1 al 6. Job 42, del 1 al 6. Y dice: respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste: ahora escúchame, voy a hablar.
Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Verdad? Y recuerdan, ¿verdad? Dando un poquito de contexto al texto que estamos leyendo. ¿Se acuerdan que es el epílogo, es el cierre de la historia? Y donde Job había perdido todo, y había perdido su familia, sus posesiones, su casa. Su esposa se había enfogonado con él porque él lo había perdido todo y le dijo que se muriera, que era mejor que todo, y maldijera a Dios. Y él dijo que no, que él se mantenía firme en que Dios era su salvador, y lo habían visto en las clases. Y vinieron entonces sus amigos, ¿verdad? En este proceso ritualístico de buscar la falta que estaba causando que Dios le diera todo ese mal, ¿verdad? Porque había ese prejuicio de que las personas que le pasan cosas malas es por la culpa de ellos, algunos de ellos diciendo que era un pecado escondido, que era una actitud incorrecta, que es parte de toda la discusión, ¿verdad? De que hay gente pura, gente limpia, que le ocurren cosas, ¿verdad? Difíciles. Y en este momento específico, Job contesta de esa manera. Primero hay que poner las cosas en perspectiva, ¿verdad? Dios le dice el 4, a mí me encanta porque cuando Dios hace eso en los capítulos anteriores, le dice, ahora escúchame que yo te voy a hablar. Si tú sabes tanto de lo que sabes y sabes todas esas cosas que estás justificando y haciendo esos monólogos larguísimos, ahora aguántate, siéntate bien, amárrate la correa y respóndeme las preguntas que yo te voy a hacer. Y Dios procede a hacer un sinnúmero de preguntas, decenas de preguntas que son imposibles de contestar para un ser humano, porque para demostrar nuestra incapacidad, ¿verdad?, de entender la gran situación de lo que ocurre, ¿verdad?, y nuestra impotencia en cierto modo, ¿verdad?, de entender la grandiosidad de la creación. Y poniendo las cosas en perspectiva, ¿verdad?, desde el punto de vista del plan de Dios, cómo nosotros somos, ¿verdad?, dentro de nosotros, usted ha escuchado, ¿verdad?, la historia de que a unos ciegos le dijeron que describieran un elefante que nunca habían visto. Entonces algunos de ellos que pues le tocaron la trompa y dijeron es como un tronco, le tocaron el cuerpo y dijeron que era como una pared, le tocaron el rabo y dijeron que era como si fuera una cuerdita, ¿verdad? Cada cual en base a su experiencia, ¿verdad? Porque no podían tener la capacidad de ver el todo. Y nosotros en nuestro día a día, cuando nos metemos, ¿verdad?, en nuestras rutinas diarias de despertarnos, de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a comer, del COVID en estos momentos históricos, de nuestra familia, del email, del Facebook, de todas esas cosas, perdemos de perspectiva la creación, perdemos de perspectiva la grandiosidad de la creación y de que nosotros somos parte integral de la creación, pero a la vez somos un pedazo movible, ¿verdad?, de todo este plan perfecto que Dios tiene con nosotros, y no podemos perder de perspectiva la grandiosidad y la soberanía específicamente de Dios en nuestras vidas. Y el 5, me encanta la aseveración que dice Job, dice, de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos, ¿verdad? Y eso siempre es el resultado de tener una relación con Dios, el resultado de la relación, cuando nosotros... no sé si a usted le ha pasado que se enfrenta a una situación bien difícil, que la primera oración que nos sale de nuestra boca es diciendo, Dios mío, ¿cómo voy a bregar con esto? No sé cómo voy a tener la fuerza para bregar con esto. Esto es muy difícil para mí, es demasiado catastrófico para yo trabajar eso. Sin embargo, a medida que va este proceso, ¿verdad?, porque son muchos procesos, y Dios va con nosotros, caminando con nosotros, llevándonos, expandiendo nuestra mente y nuestra fe, ¿verdad?, y nuestra vivencia. Y al final de eso decimos, wow, todo lo que yo he logrado, ¿verdad? Yo nunca pensé que podía lograr esto, ¿verdad? Yo nunca pensé que podía pasar este puente tan difícil, ¿verdad? Y contestamos y hacemos esta oración, no sé si a ustedes la ha pasado, de oídas te había oído antes. Ayer
Toda esta vivencia era de oídas, pero hoy lo puedo ver con mis propios ojos, ¿verdad? Y seguimos. En la parte 2, validando la rectitud de Job. Job 42, 7 al 10. Job 42, 7 al 10. Seguimos, ¿verdad? De corridito porque estamos en ese epílogo. Después de haber dicho esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: estoy muy irritado contigo, con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto para ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no lo haré quedar en vergüenza. Y conste que, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Elifaz de Temán, Bildad de Seú, Sofar de Temat fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado, y el Señor atendió a la oración de Job. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenían. Y noten, ¿verdad?, que cuando en la parte de los ciclos del poema de Job, Elifaz, Bildad y Sofar eran los jueces. Estaban juzgando a Job, estaban diciéndole por qué era que le pasaba todo. Con la imponencia, ¿verdad? Imponiendo sus criterios, diciendo yo sé más que todos, ¿verdad? Que hay muchas personas que se comportan de esa manera, ¿verdad? Que lo saben todo. Y resulta ser todo lo contrario a la percepción que hasta ahora había traído el libro, ¿verdad? Y Job es ese ejemplo del ser humano que tiene fe. Resistió toda clase de afrenta, toda clase de burla, resistió a los juzgar de sus amigos, y eso es bien difícil porque cuando la turba viene a juzgarnos, la presión de grupo es una cosa bien difícil de hacer, ¿verdad? Y hay muchas personas que le echan la culpa de todo a la presión de grupo. Como en mi trabajo roban, yo robo. Como aquí hacen esto, yo hago esto. Como en los nazis decían, en el tiempo nazi, de que ellos hicieron esas atrocidades porque le dieron una instrucción, ¿verdad? Los soldados. Y no resistieron la presión de grupo. No resistieron esas percepciones sociales, ¿verdad? Especialmente nos pasa a nosotros cuando nosotros tenemos unos postulados cristianos, ¿verdad? Y hay mucha presión del mundo de hacer lo que el mundo hace, ¿verdad? De que el mundo tiene diferentes modas, y la moda que está en el momento, todo el mundo está corriendo, como decía Jesucristo, como es así pastor, que cuando la música es rápida, yo quiero que bailen, y cuando la música es lenta, yo quiero que, ¿ves? Y constantemente este espíritu de nuestra era constantemente forzándonos a pensar, a decir, ustedes no sirven, los cristianos son retrógrados. Y Job se mantenía constante. No solamente, noten que no solamente era el mundo, sino aún en la religión, ¿verdad? Que eran sus compañeros, ¿verdad? Que lo vinieron a juzgar. Resistió toda clase. Y ese ejemplo de que se mantiene constante en su fe. Y una de las cosas, ¿verdad?, que menciona el manual es la importancia del don del discernimiento. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero hay veces que nosotros no sabemos. No sabemos, son cosas complejas. Y especialmente si nuestra mirada, como el ejemplo de Pedro cuando intentó caminar sobre las aguas, que dice que cambió su mirada o quitó su mirada de Jesucristo y se hundía. De igual manera, cuando nosotros quitamos la mirada de Jesucristo y la ponemos en la religión, la ponemos en lo que dice la gente, la ponemos en lo que dicen las noticias, lo que dice el partido político, lo que dice las ideas de moda, ¿verdad? De todos estos grupos y ideas que están poniendo. Y el Espíritu nos habla, el Espíritu nos dice cuidado por ahí, ¿verdad? Y ¿verdad? Como Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, si supieras lo que Dios puede dar, conocerías al que te está pidiendo agua, y tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida, que da vida.
el discernimiento de Dios en el espiritual nos da vida, ¿verdad? Y para eso hay veces que nosotros tenemos que tener parte de esos ejercicios espirituales, ¿verdad? De nuestras oraciones diarias. Hay veces que nosotros tenemos que discutirlo con otros hermanos que son profundos en fe, ¿verdad? A mí me pasa que las personas son bien ávidas en criticar. Y es una de las cosas que yo trato de evitar lo más posible, porque hay un principio bíblico, ¿verdad? Dice que tú trates a las personas como tú quieres que te traten a ti, ¿verdad? Y a nadie le gusta que lo critiquen por la espalda, ¿verdad? Es como nosotros tratar de no criticar a estas personas, como nosotros mantenernos firmes en nuestra fe, amando a todos, que ese es el reto del cristiano, ¿verdad? Como yo puedo decir que no y decir que eso está mal, amando a la persona que está haciendo eso, ¿verdad? Porque es bien fácil atar las dos cosas, ¿verdad? Y nosotros decirle, "Oh, tú eres un hijo del diablo y vas para el infierno por lo que estás pensando". Y qué bueno, porque Dios te debe dar un rayo y partirte por el medio. Eso es bien fácil, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que se portan de esa manera. Pero el sentimiento de Jesucristo es diferente, es decir, es la tristeza de la persona que se pierde, ¿verdad? Es la tristeza de la elección del compañero, del hermano de nosotros, que tomó una decisión errónea, que nosotros, el Espíritu nos dice que es errónea, y la tristeza y el amor que nosotros sentimos por eso, y buscamos la manera de ayudarlo. Y Job, para terminar, es ejemplo de ser humano que tiene fe, ¿verdad? Ya habíamos dicho eso mismo, pero ahora vamos al detalle. Ha pasado a la noche oscura del alma y ha llegado a la conclusión que a Dios solo se acepta con gestos de gratitud y devoción. Y estas son otras palabras. La noche oscura del alma es un término que utilizan muchos pensadores cristianos a través de la historia, ¿verdad? Algunos considerados, ¿verdad? Los hermanos católicos santos o pensadores, filósofos, escritores cristianos, ¿verdad? Que es uno de los requisitos del crecimiento espiritual, y es pasar la noche oscura del alma. Es la noche del sufrimiento, la noche donde nosotros no escuchamos la voz, en medio del sufrimiento, nosotros no escuchamos la voz de Dios. Nosotros nos levantamos, oramos y sentimos que Dios nos abandonó. Y eso es parte del patrón de crecimiento. Eso es fascinante de todos estos cristianos que sintieron esa gran soledad, y que causa lo que menciona entonces David, que es que nuestra alma te busca, ¿verdad? Como un siervo en medio de las aguas, de las corrientes de las aguas. Esa dinámica explota nuestro espíritu, lo extiende, lo expande. Nosotros, si nos quedamos como siempre nos vamos a quedar chiquitos. Tenemos que expandirnos, buscar en medio de ese espíritu, ¿verdad? Y indagar, ¿verdad? Y tener una relación más y más profunda con Cristo, ¿verdad? En medio de nuestras circunstancias. Y que lo que él dice es que después de ese tiempo de la noche oscura, llega a la conclusión de que a Dios solo se acepta con gratitud y devoción. Con gratitud por la vida, dando Job dio por sentado nada, que no tenía nada, no tenía ni ropa, no tenía salud, y lo daba por sentado ya. Todo lo que venga después de eso es una dádiva. Por eso es que las personas que no esperan nada son los más que son, ¿verdad? Los que tienen más gratitud hacia todo. Y en medio de todas las circunstancias tienen una voz de devoción. Qué bonito es eso, ¿verdad? Nosotros sí hemos visto hermanos que tienen un espíritu de gratitud en medio de todo lo que les ocurre, un espíritu de devoción en medio de todas estas cosas. Y esas personas nosotros sabemos y entendemos espiritualmente que son grandes de la fe. Así que, para resumir, ante el poder de Dios, la finitud humana se siente limitada. El conocimiento humano está ahora al frente al conocimiento divino ilimitado. Nuestro crecimiento y nuestro conocimiento llega hasta aquí, y Dios llega hasta el infinito, ¿verdad? Decía Kant que era Kierkegaard, que era Dios es la paradoja del entendimiento, que es tratar de conocer algo que es imposible de conocer. No hay forma de que Dios quepa en mi cabeza, porque Dios es demasiado, es infinito, no cabe. Reconocemos a Dios y Él nos reconoce. Dios no es un Dios alejado. Dios, como vemos en el poema de Job, busca una relación personal.
con Job en medio de su sufrimiento. Podemos confiar en Dios a través de una fe iluminada que alaba a Dios y le confiesa, y así nos complementamos en Dios, ¿verdad? Nos unimos uno más en medio de la alabanza y la confesión. Job nos ha aportado una experiencia donde la sabiduría y el conocimiento van juntos. Que Dios esté en control no es un capricho. Dios nos llama desde su libertad a creerle, ¿verdad? Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para tu vida. Hay veces que nosotros nos sentimos perdidos, ¿verdad? Y dando vueltas o aburridos. En este tiempo del COVID es diferente a María. En María nosotros estábamos ocupados todo el tiempo porque como perdimos lo básico, no había luz, no había agua, pues había que buscar agua. Entonces todo el día lo gastábamos en acciones que tal vez no eran, nosotros estamos acostumbrados a tener una vida, ¿verdad? De más comodidad. Pero entonces estábamos ocupados y al final del día, como estábamos haciendo cosas que ya perdimos la práctica, estábamos cansados y nos dormíamos tempranito. No había luz, todo el mundo se acostaba a las 9 de la noche, relax. Entonces no sentíamos emocionalmente un agotamiento, pero ahora tenemos todas las cosas, toda la luz, el agua, la televisión y todo, y estamos aburridos. Porque no podemos salir, porque no podemos ir para el mall, porque nos sentimos que perdimos nuestra movilidad, en cierto modo, ¿verdad? Y tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios está en control. Dios está en control. Esta situación que nos está ocurriendo es parte del crecimiento espiritual de nuestra vida, de esa trayecto, de esa vereda que tenemos que caminar. Cada uno tiene que caminar un camino, ¿verdad? Qué bueno es cuando nosotros podemos caminar ese camino, como decía ahorita, en agradecimiento y devoción. Así que, preguntas, dudas, comentarios. Muy bien, oramos para que Dios permita que el don del discernimiento nos ayude a caminar en sus caminos para buscar la verdad en que está en él. Oramos. Amado y bendecido Padre, gracias por el libro de Job, Señor. Gracias porque podemos recapacitar, podemos profundizar en ese libro, Señor, y entender, Señor, muchas de las dificultades que nos pasan, Señor. Podemos identificarnos, Señor, con la lucha que tuvo Job, Señor, pero también con el resultado que tuvo Job, de que todo estaba dentro de tu plan. Te agradecemos, Señor, tu Espíritu Santo, que en medio de nuestra dificultad nos guía, y también te damos gracias, Señor, porque el plan tuyo es perfecto y nos lleva a bien. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Muy bien, Dios me lo acompañe, Dios lo favorezca. Si usted entiende que esto puede ayudar a alguien, dele share y nos veremos prontamente.